La licenciada Leticia Ánimas Vargas, Coordinadora Nacional de Becas del Bienestar, hace uso de la palabra. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros guerrerenses. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador y presidium que le acompaña. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año 2014, tras un feroz ataque, desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. De un momento a otro, desaparecieron 43 jóvenes que iban a ser parte del futuro de México. Las explicaciones de la llamada verdad histórica nos llenaron más de enojo que de sosiego. Cosa curiosa, el plan de esos muchachos era viajar a la Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre, no se olvida. Al final de esos acontecimientos, hoy tenemos dos lugares emblemáticos en nuestro calendario laico, Tlatelolco y Ayotzinapa. Unos murieron, otros desaparecieron. Los 43 normalistas eran culpables de antemano por ser jóvenes, pobres y mestizos, o indígenas, pobres, jóvenes y rurales. Su delito, estudiar para cambiar el orden de las cosas en un país que ha privilegiado el dinero por encima de la educación y la atención a los que nada tienen. Bien lo dijo el escritor Trino Maldonado, autor de Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos. Desde septiembre de 2014 se concentra en este lugar una de las más valiosas reservas morales de México. Y eso va aparejado con una palabra que perdió su esencia durante décadas y que de 2014 para acá ha recuperado sentido. Esa palabra es la palabra dignidad. Hablamos aquí de la dignidad de todo un pueblo que busca en la justicia la manera de seguir de pie. No es casualidad que el programa de becas del bienestar Benito Juárez lo iniciemos aquí, en Iguala, donde una oscura noche de septiembre se perpetró una afrenta que no debemos de dejar pasar. Es la eterna lucha entre memoria y olvido. Si olvidamos a los 43 muchachos de Ayotzinapa, estaremos olvidándonos de nosotros mismos. En la recuperación cotidiana de esa memoria viajan también las palabras dignidad y justicia. Por eso estamos aquí, para abrir una puerta a la educación que es también una puerta a la memoria. Las becas que hoy anunciaremos servirán también de puente para honrar el recuerdo de estos jóvenes. En nuestro país, hasta hace poco se castigaba la pobreza, la marginación. La educación era para los más favorecidos. La pobreza estaba destinada a esa zona oscura de la ignorancia. Pobres entre los pobres, los muchachos y muchachas que estudian en las normales rurales hacen un esfuerzo sobrehumano para continuar sus estudios en medio de la marginación, el hambre y otras necesidades básicas. Estas becas servirán para hacer más delgada la diferencia entre oportunidad y educación. El viejo régimen neoliberal producía pobres. Sus programas sociales servían para robarse parte del presupuesto destinado a enfrentar precisamente la pobreza. Los pobres eran también un mercado electoral y eran usados para favorecer al partido en el poder.
El día de las elecciones, los programas destinados a ellos eran usados para chantajearlos. ¿Quieres seguir cobrando? Vota por tal partido. En esas prácticas indignas, algunos perdieron el poco respeto que se tenían. En esa humillación, doblada de simulación, vivieron los programas sociales del viejo régimen. El resultado era atroz. Los pobres generaban votos y pobreza, más pobreza, mucha pobreza. Una vieja regla del neoliberalismo nos dice que los pobres que nacerán dentro de 30 años están siendo procreados desde ahora. No permitamos que ese círculo vicioso contamine la reserva moral de este país. Si lo permitimos, las palabras dignidad y justicia dejarán de ser parte de nuestro vocabulario. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez es amplio y generoso como un día soleado. Vean ustedes, entregaremos 6.7 millones de becas de educación inicial y básica a las madres para que sigan mandando a sus hijos a la escuela. 4.1 millones de becas a los estudiantes de educación media superior. 300,000 becas a los estudiantes de educación superior del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Todas las becas llegarán a personas indígenas, afrodescendientes, a quienes viven en pobreza o en zonas impactadas por la violencia. Además, ofreceremos becas de manutención, servicio social, movilidad nacional e internacional y titulación para los universitarios. Es decir, 1 de cada 3 estudiantes inscritos en el sistema educativo del país tendrá una beca. La cuarta transformación nos incluye a todos. Nunca más un país sin ustedes. Nunca más un país de marginados. Las bondades de este programa pronto se verán reflejadas en el México profundo. Hoy ponemos esta piedra que se suma a esta transformación histórica. Por eso quisimos arrancar este programa aquí, en Iguala, para traer a la memoria a estos 43 muchachos de Ayotzinapa. Ellos están aquí, entre nosotros, para decirnos que las cosas en este país van a cambiar por el bien de todos. A ellos les dedicamos este programa. Muchas gracias. Enseguida se llevará a cabo la presentación del video Becas para el Bienestar Benito Juárez. Para lograr la cuarta transformación de México, el gobierno tiene como uno de sus principales objetivos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para niñas, niños y jóvenes. Un derecho que está amenazado principalmente por las condiciones de pobreza en que viven más de 50 millones de mujeres y hombres en nuestro país. Con este propósito, nace la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que atenderá a millones de estudiantes, cuyas necesidades y demandas fueron abandonadas por los anteriores sistemas y que abarca la educación inicial y básica, media superior y superior. Para educación inicial y básica, habrá 6.7 millones de becarios, que van de recién nacidos hasta 15 años de edad, cuyas familias recibirán un apoyo de 800 pesos mensuales, los cuales serán pagados en forma bimestral mediante la Beca Bienestar para las Familias. Además, se atenderán 4.1 millones de estudiantes de educación media superior o nivel bachillerato, que recibirán la Beca Universal, con un monto de 800 pesos mensuales, que se entregarán bimestralmente, es decir, 1,600 pesos cada 2 meses. Esta beca
se dará directamente a cada estudiante hasta por un periodo de 30 meses, con el objetivo de favorecer su permanencia en las aulas y concluyan sus estudios. Para estudiantes de educación superior, se entregarán 300,000 becas por un monto de 2,400 pesos mensuales cada una, dentro del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que beneficiará a estudiantes de hasta 29 años de edad, dando prioridad a indígenas, afrodescendientes y a quienes vivan en condiciones de pobreza y marginación o en zonas con un alto índice de violencia. También habrá 200,000 becas para manutención, servicio social, titulación y movilidad nacional e internacional. En el nuevo programa de becas para el bienestar Benito Juárez, la educación es una prioridad. 1 de cada 3 estudiantes de escuelas públicas en México contarán con un apoyo para que no abandonen sus estudios y sus sueños, porque la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Gobierno de México. A continuación, se llevará a cabo la entrega de cartas para los beneficiarios de los programas Jóvenes Becarios y Madres de Familias del Bienestar. Reciben joven Lisette Barrera Martínez, estudiante del 6º semestre de Telebachillerato y Comunitario, número 01 de Temascalapa, municipio de Taxco del Alarcón. Pase la señora Marta Angélica Antunes García, madre de familia. Proseguimos con el joven José Eduardo Martínez Peña, estudiante de 2º semestre en la Unidad Académica Preparatoria número 10 de la Universidad Autónoma de Guerrero de Iguala de la Independencia. Pase, por favor, el joven Maximiliano Abarca Sesmas, estudiante del 4º semestre del Colegio de Bachilleres número 3 de Iguala de la Independencia. Pedimos que pase la señora Crispina Uribe Vega, madre de familia. Pase, por favor, el joven Silgi Denev Bernabé Rodríguez, estudiante del 6º semestre de la carrera de programación en el Cebetis número 56 de Iguala de la Independencia. Y la madre de familia, señora Alejandra Ocampo Ayala. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Iguala,
de pueblos, comunidades, ejidos, de municipios de esta región del estado de Guerrero. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y celebro la presencia activa, la participación, el entusiasmo, la alegría de los jóvenes, de quienes estudian, quienes están en primaria, secundaria, de manera especial los que están en el nivel medio superior, en las escuelas técnicas, en los colegios de bachilleres, en las prepas. Se escogió Iguala para iniciar este programa de becas para estudiantes del nivel básico, más de 6 millones de becas para estudiantes de primaria, de secundaria, de familias de escasos recursos económicos. Como aquí lo mencionó Leti Ánimas, que es la coordinadora de este programa, se convocó aquí en Iguala para hacerle un homenaje a los jóvenes de Ayotzinapa, a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No solo con estas acciones de justicia social, sino también con el compromiso de que se tiene que esclarecer lo sucedido. Tenemos que saber la verdad. Eso es una prioridad del nuevo gobierno, saber dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Ya se integró para eso una comisión y se van a dar todas las garantías a quienes ayuden a que entre todos conozcamos la verdad y sobre todo que sepamos de los jóvenes, que sepamos dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Hay desde hace tiempo personas encarceladas. Hay quienes sostienen que están ahí de manera injusta, que ellos no fueron responsables. Ahora se abre de nuevo la investigación para que todo aquel que quiera ayudar a que se conozca la verdad sobre Ayotzinapa va a tener protección y va a ser considerado como lo permiten las leyes. Todo el que ayude a informar sobre esta situación va a tener consideraciones legales y va a tener protección del gobierno, porque nos importa mucho saber la verdad y saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. Esto quería dejarlo de manifiesto. Hay una comisión para atender ese asunto, porque ya no queremos
no deseamos que Iguala, que este pueblo tan noble, tan trabajador, de gente buena, de gente honesta, esté vinculada con esos hechos horrendos que se dieron en esta región. Ya queremos que eso se limpie y que iniciemos, conociendo la verdad, una etapa nueva en Iguala, en Guerrero y en todo México. Ese es el propósito. Yo quiero explicarles sobre todo a los jóvenes sobre cómo es que se está gobernando, porque es importante que se conozca. No vamos a hacer más de lo mismo. No queremos que nos vean igual que a otros. Somos distintos. Por eso hablamos de un cambio y de una transformación de verdad, en realidad, no farsa, no demagogia, no simulación. Cambio es cambio, y es cambio de régimen. ¿Qué es lo que se está haciendo por mandato del pueblo? Porque el año pasado la gente votó por un verdadero cambio, por una transformación. Y nosotros estamos obedeciendo al pueblo. Es mandar obedeciendo. ¿Qué es lo que consideramos fundamental? Lo primero es limpiar a México de corrupción, porque ese es el principal problema de México, la corrupción. Dicen algunos, no, el principal problema de México es la inseguridad. Otros dicen, no, el principal problema de México es la falta de oportunidades para la educación. Otros dicen, el principal problema de México es la pobreza. No, el principal problema de México es la corrupción, porque hay pobreza por la corrupción. Por la corrupción hay pobreza. Por la corrupción hay inseguridad y hay violencia. Por la corrupción se le niega a la mayoría de los mexicanos el derecho a la educación. Por la corrupción. ¿Y por qué digo que el principal problema es la corrupción? Porque no es que falte presupuesto, hay presupuesto, que es dinero de todos. El problema era que ese presupuesto se lo robaban. Lo que pertenece a todos se quedaba en unas cuantas manos. Por eso la profunda, monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos que lo tienen todo y la mayoría que carece hasta de lo más indispensable. Por eso, ahora es acabar con la corrupción y dar el ejemplo desde arriba, porque si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto,
los gobernadores van a ser honestos, lo mismo los presidentes municipales. ¿Quién da el ejemplo? ¿El de más arriba? ¿Sí o no? ¿Qué nos habían dicho durante mucho tiempo? De que el problema era abajo. No. En nuestro pueblo hay muchos valores culturales, morales, espirituales. En nuestro pueblo hay honestidad. Esa es la mayor riqueza de México, la honestidad de su pueblo. El problema está arriba, en las cúpulas del poder. Ese es el problema. Por eso México ocupa el lugar 136 en corrupción en el mundo. Es uno de los países con más corrupción en el mundo, pero no es por el pueblo, es por los malos gobiernos, por los que se dedican a robar, a saquear, a sacar beneficios a costa del sufrimiento de la gente. Por eso, si me dicen cuál es el plan del nuevo gobierno, y dígalo rápido, en lo que tarda parado en un solo pie, acabar con la corrupción. Ese es el plan. Se acaba la corrupción y se acaba la impunidad. Y saben que así no solo vamos a tener fama, prestigio en el mundo, nos van a ver de otra manera. No solo vamos a estar fortalecidos al interior moralmente, sino vamos a obtener, vamos a lograr ahorrar mucho dinero si acabamos con la corrupción. La corrupción hay que acabarla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción. Les platico a ustedes aquí, llevamos poco más de 2 meses. Les hablo de 2 ahorros que hemos logrado en 2 meses. Un ahorro tuvo que ver con evitar que les devolvieran impuestos a los de mero arriba, que estaban acostumbrados a no pagar impuestos, o cuando pagaban se los devolvían. ¿Quiénes pagan impuestos en México? Todo el pueblo, sobre todo el pueblo raso. ¿Por qué? Porque todo lo que compramos implica pagar un impuesto. Si se compra una mercancía, ahí va un impuesto. Entonces, todos pagamos impuestos. Y desde luego, las clases medias y los trabajadores y los empresarios y los comerciantes, pero unos cuantos, los de mero arriba, no pagaban impuestos o tenían despachos, tienen despachos de abogados, fiscalistas para hacer juicios en el gobierno y pedir la devolución de lo que pagaban de impuesto. Bueno, así encontramos un caso en la Suprema Corte de Justicia, en donde los exdueños de la empresa Modelo estaban pidiendo que se les devolviera lo que es el impuesto sobre la renta, como 35,000 millones de pesos. Y ya un ministro de la Corte
había elaborado un proyecto para que se le devolviera ese impuesto a esos ex dueños de la Modelo. Intervenimos y otros ministros de la Corte dijeron no, es ilegal, es injusto, y se resolvió no aprobar ese dictamen. ¿Cuánto nos ahorramos? 35,000 millones de pesos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Desde que llegamos estaba hasta contabilizado lo que se robaban de combustible. ¿Saben cuánto se robaron de combustible, de gasolinas, de diésel? El año pasado, 65,000 millones de pesos. Porque en los ductos en los que se transporta la gasolina habían tomas clandestinas y sacaban con mangueras combustible, gasolina, y llenaban en promedio 800 pipas diarias. Eso es lo que se robaban. 800 pipas diarias. ¿Y a quién le robaban? Al pueblo. Porque esa gasolina es un bien público. Es lo que forma parte del presupuesto, dinero de todos. ¿Qué hicimos? Dijimos, se acabó, ya no se va a permitir el huachicol, ni arriba ni abajo, se acaba el huachicol. ¿Saben a cuánto se bajó el robo? De 800 pipas, todavía no cantamos victoria, porque se arraigó bastante esta práctica ilegal. Bueno, pero ya no son 800 las que se roban, ahora son 80. Es decir, ya se bajó 90%. ¿Cuánto es en dinero? Si seguimos así, pues ya no van a ser los 65,000 millones que se robaron el año pasado. Ahora vamos a ahorrar cuando menos 50,000 millones por no permitir el huachicoleo. Y todo ese dinero, ¿a dónde va? ¿A dónde va a dirigirse todo ese dinero que se ahorre en el combate a la corrupción? Al pueblo. Ese es el dinero de las becas para los estudiantes. Sí se entiende por qué hay que acabar con la corrupción. Si se acaba con la corrupción, vamos a tener recursos suficientes para sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Ese es el plan. Y se va a acabar con la corrupción. La vamos a erradicar. Se va a desterrar la corrupción del país. Y se va a desterrar la corrupción y la impunidad. Me canso ganso. Por eso es que vamos a tener presupuesto. Por eso son las becas. Miren, ustedes jóvenes, primero, los de estancias infantiles, que son alrededor de 300,000 niños, sus becas.
1,600 pesos cada 2 meses. Los que estudian primaria y secundaria, que son 6 millones de familias que están ya recibiendo este apoyo, sus becas, 1,600 pesos cada 2 meses. Los que estudian nivel medio superior, como ustedes, prepa, colegio de bachilleres, escuelas técnicas, todos, como 4 millones de estudiantes en todo el país, todos, su beca, 1,600 pesos cada 2 meses. Los que estudian en la universidad de familias de escasos recursos, 300,000, van a recibir una beca de 2,400 pesos mensuales. En total, ¿cuántos van a recibir becas? 13 millones de estudiantes. Con esto se está impulsando la educación. Se está demostrando que la educación no es un privilegio. La educación es un derecho de nuestro pueblo y se va a garantizar a todos. ¿Por qué antes no empezaron así? ¿Por qué decidieron empezar persiguiendo a los maestros, echándole la culpa de todo a los maestros, ofendiendo a los maestros, nada más porque se los pedían del extranjero con la mal llamada reforma educativa, que por cierto ya se va a cancelar la reforma educativa. No solo son las becas. Hoy en la mañana dimos a conocer que todos los adultos mayores van a recibir su pensión. Todos. Ya no 1,160 pesos, 2,550. Y parejo, todo adulto mayor. Aunque reciba una pensión del ISSSTE o del seguro, también va a recibir este apoyo adicional. Es universal. ¿Para cuántos adultos mayores? Más de 8 millones de adultos mayores. Los abuelitos de ustedes, si en la casa de ustedes hay un abuelito, ese va a recibir. Aparte de que ustedes van a tener su beca, él también va a recibir su pensión. Y si es una pareja, abuelita, abuelito, son 2 pensiones en la casa. No va a quedar un hogar pobre sin recibir un apoyo, una ayuda. Las personas con discapacidad también su pensión, sobre todo niñas y niños discapacitados, pensión igual 2,550 pesos cada 2 meses. Los jóvenes que no están estudiando, que no tienen empleo, van a ser contratados para que trabajen como aprendices en talleres, en comercios, en pequeñas empresas, en el campo, en la ciudad, y se les va a pagar mientras se están capacitando 3,600 pesos mensuales a todos los jóvenes. Que no haya un joven sin empleo, que se garantice a los jóvenes el derecho al trabajo y el derecho al estudio. ¿Para cuántos es este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? Para 2,600,000 jóvenes. Ya este año
tenemos autorizado para ese programa 44.000 millones de pesos para los jóvenes. De modo que unos estudiando, otros trabajando, pero ya no va a haber ninis, como despectivamente le llamaban a los jóvenes, que ni estudian ni trabajaban. Le decían ninis. Ya eso se termina. Ahora los jóvenes van a ser atendidos como merecen, por justicia, y además para que los jóvenes no caigan en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales. Nunca más darle la espalda a los jóvenes, siempre atender a los jóvenes. Hay muchos otros programas. En el caso del campo, sean comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, van a recibir su apoyo. También, todo de manera directa, con una tarjeta. Ahora hay un poco de disgusto porque había la mala costumbre de que lo poco que se entregaba a la gente se le daba a las organizaciones. Es decir, habían intermediarios, que el movimiento independiente Emiliano Zapata, que el movimiento independiente Francisco Villa, que la Antorcha Mundial y no sé cuántas organizaciones. Y decían, danos a nosotros el apoyo y nosotros lo vamos a entregar. No, primo hermano, ya eso se acabó. Ya no va a haber intermediarios. ¡Directo! Va a ser con una tarjeta. Cada quien tiene su tarjeta. Ustedes van a tener su beca, su tarjeta. Y cada 2 meses sacan su dinero. No es que va a llegar el de una organización de jóvenes progresistas, de centro izquierda, o jóvenes de la organización Francisco y Madero, y ellos le van a dar el dinero. No, porque ya no se va a manejar nada en efectivo, porque si no, no llega, o llega con moche. Va a ser su tarjeta y cada quien va a sacar sus recursos. En el caso del campo, igual, directo al ejidatario, al comunero, al pequeño propietario, lo que le corresponda, de acuerdo al número de hectáreas que tenga. Entre menos superficie tenga, entre menos hectáreas tenga de tierras para sembrar, más va a recibir, porque hay que darle más al que tiene menos. Esa es la justicia. No puede haber trato igual entre desiguales. Por el bien de todos, primero los pobres. Y por una petición que nos hizo el ciudadano gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, que se ha portado muy bien, requete bien. Él nos hizo la petición de que se ayudara a los productores de Guerrero con fertilizante. Y va a ser el único estado en donde los productores van a recibir fertilizante de manera gratuita, en el estado de Guerrero. Nada más. Tenemos que buscar que sea fertilizante orgánico, fertilizante que no degrade el suelo, para cuidar nuestro medio ambiente. Pero se va a entregar el fertilizante. Mañana vamos a estar en Altamirano y allá vamos a dar comienzo con este nuevo programa.
Va a haber para Guerrero también créditos ganaderos a la palabra, que es este programa. Si alguien tiene una parcela y quiere tener 2, 3, 5, 10 vacas novillonas, se les va a entregar estas reses, estos animales, 5, 10 vacas novillonas, un semental, un crédito a pagar sin intereses, a 3 años, 4 años, a pagar con las crías, no con dinero, con las crías. Crédito ganadero a la palabra. Y va a haber otro programa también para los que tienen pequeños talleres, pequeñas empresas, que tienen un taller de artesanía, que tienen una taquería, que se buscan la vida como pueden, que necesitan un crédito, aunque sea pequeño, para comprar su mercancía, para comprar sus aparatos o un refrigerador o su herramienta. Se va a entregar un crédito de poca cantidad para que alcance a más. Va a llegar este programa a 1 millón de personas y cada uno va a tener derecho en promedio a 6,000 pesos de crédito, sin intereses. Se le va a entregar sin burocracia, sin trámite, así, rápido, los 6,000 pesos. Pasa un mes, no paga nada, 2 meses, 3 meses. Al 4.º mes empieza a abonar 500 pesos mensuales. Termina de pagar los 6,000 y en automático 10,000. Termina de pagar los 10,000 y en automático 15,000. Termina de pagar los 15,000 y en automático 20,000. Se va a llamar este programa, ya se llama Tandas para el Bienestar de la Gente. Así vamos a reactivar la economía popular, la economía familiar. Todo esto va a significar el programa de bienestar del nuevo gobierno, de la República. No es nada más el programa del gobierno federal o del presidente, es el programa del gobierno de la República, de todos. Es de los gobiernos municipales, del gobierno del estado de Guerrero y del gobierno federal. Y sobre todo, el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ese es el cambio, esa es la transformación. Les digo también, hay muchas demandas. Ya pueden ustedes imaginar, si se abandonó al pueblo, pues hay muchas peticiones, muchas demandas. Todas las vamos a atender poco a poco. Sí les puedo decir que a lo mejor va a tardar la justicia, pero va a llegar. La justicia tarda, pero llega cuando hay voluntad de transformación, cuando hay voluntad de cambio. Digo esto porque hay muchos trabajadores del sector salud que están contratados desde hace años por honorarios que son eventuales, porque está desatendido por completo el sector salud. Vamos a mejorar el sector salud, se va a garantizar el derecho del pueblo a la salud como lo establece la Constitución y vamos a ir basificando a los trabajadores de la salud poco a poco. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero vamos a tardar 6 años en el gobierno y se va a regularizar la situación de los trabajadores de la salud, como también se va a regularizar la situación de los trabajadores de la educación. Y va a haber justicia social, justicia laboral. Vamos entre todos a llevar a cabo este cambio
esta transformación, sobre todo con los jóvenes. ¿Saben qué decía? Un presidente que yo admiro mucho, porque son de esos hombres que nunca mueren o que cierran los ojos y se quedan velando. Un gran presidente que fue víctima de un golpe de Estado, Salvador Allende, presidente de Chile, que fue un ejemplo para muchos de nosotros. Yo estudiaba cuando dieron ese golpe de Estado en el primer año de la Facultad de Ciencia Política y me marcó ese acto arbitrario, autoritario. Por eso yo no acepto las dictaduras, las imposiciones. Por eso quiero que en México y en todos los pueblos del mundo haya democracia y haya justicia. ¿Saben qué decía Salvador Allende? Decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Por eso yo digo que vivan los jóvenes de la transformación de México. Y así termino, diciéndoles, ustedes van a recibir la estafeta. Ustedes son el relevo generacional. Nosotros les vamos a dejar avanzar ya el trabajo. Y ustedes se van a encargar de que no haya retrocesos, ya no dar para atrás, todo hacia adelante, nada de retrogradar como quieren los conservadores. Este movimiento ya inició y va a continuar cambiando, modificando los estilos de gobierno autoritarios, los estilos de gobierno corrupto, para que siempre haya dignidad, justicia, felicidad en nuestro pueblo. ¡Que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que viva Iguala! ¡Que vivan los 43! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos a todos los